Gloria a Dios. Hermanos, así con este espíritu vamos a recibir a Clara Lebrón con el mensaje de esta mañana. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermano. Usted puede sentarse, pero mire que no cese la alabanza, que no cese esa adoración al Señor. Mire, porque Dios está en este lugar y como dice ese cántico, mi Dios es así, mi Dios es hermoso, nuestro Dios es tremendo, nuestro Dios es maravilloso y nos da la oportunidad de que podamos estar aquí esta mañana en su casa, una mañana hermosa, para alabarle y bendecirle. Y a mí que me toca la parte de la reflexión, pero usted ahí atento a lo que Dios vaya a continuar hablándonos en esta mañana, hermano, porque Dios ya comenzó a hablar. Y como decía Shakira, desde el viernes Dios está hablando a la iglesia. Y yo le decía a la pastora que también parte de la reflexión de hoy también, ¿verdad?, de lo que se habló el viernes. Así que mire, estamos en sintonía. Los que no vinieron el viernes se perdieron en el culto, ¿verdad? Pero hoy Dios va a continuar hablando a cada uno de nuestros corazones. Y en esta mañana, como saben, se está hablando de la serie Enviados y vamos a tener una reflexión, una corta reflexión, o como Dios así lo indique, en cuanto a ese tema. Y le he puesto a lo que voy a compartir en esta mañana, los desafíos de la Gran Comisión. Los desafíos de la Gran Comisión. Y en Mateo 28, 19, la primera parte, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En este versículo se resume la tarea más importante que se le haya dado a la iglesia. No debe haber duda de que cuando los discípulos recibieron esas instrucciones, se asombraron, porque la misma era de un nivel mundial, porque él a todas las naciones, ¿verdad?, abarcaba el mundo entero. Si nosotros pudiéramos describir a los discípulos, diríamos que eran pocos, ¿verdad?, porque todavía para ese tiempo eran 11, y cada uno tenía un pasado particular, que si ellos se ponían a pensar en lo que ellos eran anteriormente, quizás pensaban que estaban un poco limitados, ¿verdad?, para cumplir. Sin embargo, ellos tenían, o se les presentó el desafío de viajar a todos los países del antiguo mundo y dar las buenas noticias que Jesucristo les había encargado. Al día de hoy, ¿verdad?, en este mundo presente, muchos creyentes ya no se asombran, sino que se llenan de temor, se llenan de desánimo, que era lo que hablaba el pastor la semana pasada, el desánimo, porque no saben cómo compartir las buenas nuevas a quienes les rodean, o se avergüenzan. Muchas veces muchos cristianos se avergüenzan de hablar del Señor. Sin embargo, Dios sigue teniendo paciencia y sigue llamando a su pueblo para que lleve a cabo esta gran misión, porque el poder es de Dios. Y en esta mañana yo quiero puntualizar y enfatizar que aunque usted no se acuerde de más nada, se va a acordar, sea que se acuerde de esto. Miren, Dios no nos ha llamado a convertir multitudes, sino a predicar el evangelio. Y voy a repetir, como dicen los pastores, Dios no nos ha llamado a convertir multitudes, sino a predicar el evangelio. Así que mire, no nos desanimemos, ni si no obtenemos los resultados esperados. Gocémonos al experimentar que somos parte de aquellos a quienes Dios llamó y están cumpliendo su voluntad, porque ciertamente los ángeles quisieran tener este privilegio y esta oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de hablar del Señor, ¿verdad? Pero ellos por que están allá en el cielo pues no pueden, y usted y yo tenemos esta gran encomienda. Teniendo entonces en cuenta esto, quisiera que pudiéramos reflexionar en 3 asuntos que yo los identifico como los desafíos de esta gran comisión. Primero, hay que reconocer la necesidad de salvación en el mundo. Miren, si uno está consciente de las cosas, uno como que sabe hacia dónde va, ¿verdad? Y ciertamente tenemos nosotros como hijos de Dios que reconocer que la humanidad necesita ser salvada. La humanidad necesita escuchar el mensaje de buenas nuevas. A veces nosotros nos complicamos la vida pensando de qué manera voy a hablar, de qué voy a decir, de cómo lo voy a decir, a dónde tengo que ir, cómo me tengo que parar, qué palabras voy a usar. Y miren, en Romanos 10, del 8 al 10 nos da una base, y quisiera verla que lo pudiéramos leer. Romanos 10,
del 8 al 10, que ese es uno de los pasajes que voy a estar tomando como base en esta mañana. Romanos 10, del 8 al 10, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Algo tan sencillo que decir, Jesucristo es el único que te puede salvar. Solamente cree en Jesucristo y Él te puede librar de tus pecados. Mire, eso es un mensaje bien sencillo como lo establece ahí. ¿Por qué entonces hay que predicar? Decía el reverendo Rafael Torres Ortega que la gente iba por la bajanca abajo, ¿verdad? Y eso es una realidad de aquel tiempo y de ahora. La gente va por un camino de destrucción y necesita liberación. El hombre vive sin esperanza y necesita a Dios. El hombre está separado de Dios y necesita a Cristo. Y hay que anunciar que Jesús es la única esperanza para la humanidad. Si usted y yo estamos aquí en esta mañana es porque alguien nos habló del Señor. Usted quizás escuchó una canción, quizás escuchó un culto, quizás escuchó una conversación. Y eso cuando le escribía me acordaba de las posadas de que estamos haciendo nosotros, que yo siempre digo, mire, ese es un método tan excelente para hablar del Señor, porque mientras estamos en una casa, mucha gente de los vecinos quizás no están allí, pero escuchan nuestra voz, escuchan las canciones que se escogen, ¿verdad?, con sentido, escuchan la palabra que se habla allí y ven también el testimonio de cada uno de nosotros. Y quizás nosotros, no llegamos a la iglesia, pero fue que alguien habló y Dios tocó nuestro corazón. Ahora entonces es nuestro deber, nuestra responsabilidad el hablar a otros para que también puedan tener la misma oportunidad, porque la salvación es para todos. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y en Romanos 10, del 11 al 13, sigue diciendo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es para todos, hermanos. No podemos hacer distinción de personas cuando vayamos o cuando tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio. Hay que hablarle a la mujer, hay que hablarle al hombre, hay que hablarle a los niños de la salvación, hay que hablar a los juveniles, a los adolescentes de la salvación, hay que hablarle a nuestros familiares, hay que hablarle al vagabundo, hay que hablarle al deambulante. Mire, la salvación es para todos. Y si Jesucristo no tuvo esa distinción, menos nosotros, ¿verdad?, quienes nos han encomendado esta gran tarea. Y ciertamente, como dije, si estamos conscientes de lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer, yo creo que eso debe ser una motivación, ¿verdad?, para sí cumplir con la palabra del Señor. Atento entonces, nos encontramos con un segundo desafío, y es que hay que asumir postura para realizar la gran comisión. Hemos afirmado que la humanidad necesita escuchar el mensaje de salvación, pero para que ese mensaje sea escuchado, alguien lo tiene que anunciar, alguien lo tiene que decir, y ahí entonces estamos nosotros somos los soldados del Señor, somos los ministros del Señor, somos los que tenemos el mensaje. Y en Romanos 10, 14 al 15, sigue diciendo ese pasaje, es un texto bien, ¿verdad?, bien, que a mí me gusta mucho, que siempre se toma, ¿verdad?, para el área de cuando se habla de evangelismo. Romanos 10, del 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán? Porque en los versículos anteriores se dijo que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Pero entonces pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
y hablándolo acá, ¿verdad? En el idioma de nosotros de acá, se puede preguntar, ¿cómo la gente podrá saber que necesita de Dios si yo no le digo? ¿Cómo la gente va a creer que Dios los puede ayudar si yo no le hablo? Mira, a veces perdemos tanto tiempo en otras cosas, en muchos sitios que estamos, y entonces la gente se nos pierde al lado y la gente necesitaba estando a nuestro lado. Pensaba yo en esos padres que en estos días se encuentran en el dilema de que sus escuelas donde van sus hijos los cerraron, que se encuentran, ¿verdad?, con esa incertidumbre, las personas que quizás se han quedado sin trabajo, las personas que las casas quizás van a estar embargadas porque no tienen, ¿verdad?, con qué pagar. Mire, hay mucha gente que está necesitada y a veces mucha gente está a nuestro lado y a veces Dios toca nuestro corazón para hablar, pero nosotros por el miedo, por el qué dirán, nosotros por el temor no le hablamos. Y ciertamente Dios nos tiene que dar, ¿verdad?, dar ese empujón para que así lo podamos hacer. ¿Qué oportunidad entonces tiene esa gente de escuchar de Dios si nadie le dice? Y es triste, hermanos, que personas que uno escuche, mira, aquella persona partió, o sea, falleció, se murió, le dio un ataque de momento y nosotros, diantre, yo pude haberle hablado del Señor. Yo pude acercarme en algún momento dado y pude hablar con él. Y yo tuve la oportunidad de hablarlo y no lo hice. Mire, eso aquí en la conciencia se queda y se queda y se queda porque es bien fuerte. Así que mire, usted entienda que usted es parte del ejército del Señor y parte de los enviados del Señor, porque ciertamente ya hemos sido enviados. ¿Qué actitud entonces vamos a tomar nosotros como iglesia ante esta realidad? Si ya, como dije, ya hemos sido enviados y más aún, ya hemos sido emplazados para predicar. El Señor nos ha emplazado para predicar y no es que nos paremos aquí, no es que vayamos a la esquina y cojamos un micrófono. Como estoy diciendo, mire, usted en su vecindario, ahora los que están de vacaciones en las playas donde estén, en los hoteles, en los lugares que estén, siempre hay espacio para predicar del Señor. Siempre va a haber gente que va a necesitar del Señor, porque ciertamente la encomienda la tenemos de parte del Señor. Y usted sabe que la expectativa de Dios hacia nosotros es bien grande. A veces uno piensa que uno se sienta aquí, que Dios no mira, que Dios no está pendiente. Dios espera mucho de nosotros, tanto individualmente como de iglesia, tanto en la familia, en el trabajo. Nosotros tenemos que mantenernos dando ese testimonio. Y lo más que Él espera es que podamos cumplir con lo que se nos ha encomendado, específicamente con lo de la Gran Comisión. Y Dios es tan maravilloso, como decía el cántico, es que Dios es así. Mira lo que dice en Filipenses 2:13. Y es un versículo también que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque ciertamente es una gran verdad. Filipenses 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Usted sabe qué significa eso, hermanos? Que no tenemos excusa para hacer y para predicar lo que Dios, ¿verdad? Predicar el mensaje del Señor. Dios puede hacer que sintamos la pasión. Dios puede hacer que sintamos el deseo. Y Dios nos da el valor para hablarle a otros. Y esto como consecuencia de una vida consagrada a Dios. Y esto era lo que yo decía el viernes, que el pastor hablaba de estar sintonizados con Dios. Mire, si usted se mantiene en sintonía con Dios, si usted se mantiene en la frecuencia de Dios, Dios es el que va a poner en usted el deseo de hacer lo que Él quiere que usted haga, porque ciertamente eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que se cumpla el plan de salvación. Y en la medida en que nosotros intimemos con Dios, practicando las disciplinas espirituales, que ya también el pastor nos habló de eso, mire, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el congregarnos, Dios va a hacer que crezca en nosotros la responsabilidad de cumplir con Él y ser portadores de su mensaje, teniendo en cuenta que contamos con la asistencia del Espíritu Santo. Mire, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. Como decía Moisés, Señor, si tu presencia no va con nosotros, miren, no nos saques de aquí. Y eso es vital. La Biblia dice en Hechos 1:8 que recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que mire, eso es una de las cosas más fundamentales que usted debe de entender que tiene que tener para poder ser un buen testigo, para poder ser un buen ministro y para poder asumir la postura correcta que Dios espera de cada uno de nosotros, porque como dije, Dios tiene una expectativa bien grande, muy alta de cada uno de nosotros y se puede simplificar en esta mañana. Dios tiene una expectativa muy grande de esta iglesia. Dios tiene una expectativa muy grande de esta iglesia, hermano. Estamos pendientes de comenzar a construir el templo. Y ciertamente pensaba yo también y decía, bueno, nosotros estamos en esos planes, pero nos tenemos que preguntar otra vez, ¿para qué queremos que el templo se vuelva a construir? ¿Para qué queremos que nuevamente se vuelvan? Miren, están los vagones, están en las otras áreas. ¿Para qué queremos? Si entonces, si vamos a estar nosotros nada más allá, la iglesia va a estar la mitad vacía. Así que nosotros desde ahora, mire, empiece a invitar gente, empiece a hablar con la gente, póngase en mente que el deseo, el sueño de Dios es que esta iglesia va a ser una iglesia grande, poderosa, que mucha gente va a poder llegar y recibir lo que necesita, que es la salvación, ¿verdad? Y tener esa esperanza de que Dios está con él para ayudarle en todas sus situaciones. Y bien importante, como dije, contar con la asistencia del Espíritu Santo. Mire, y eso se consigue usted en esa vida de intimidad con el Señor. Mire, no hay nada más grande y más hermoso que estar a los pies del Señor. Y en todo lo que usted vaya a emprender, en todo, hermano, en todas nuestras decisiones, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. O sea, a veces nosotros nos vamos por caminos equivocados y queremos hacer lo que nos parece, aunque tenemos un razonamiento, hermano, porque Dios nos ha dado un razonamiento, pero hay que someter también ese razonamiento a la voluntad del Señor. Y lo más importante, mire, humillémonos delante del Señor, busquemos su presencia y usted va a ver que el Espíritu Santo lo va a conducir en todo tiempo. Y entonces con eso, ¿verdad? Sabiendo que la humanidad necesita salvación y que nosotros debemos de asumir la postura correcta, nos enfrentamos a un tercer desafío, que yo entiendo el más importante, y es nuestra disposición y la entrega personal. Y nos debemos de preguntar en esta mañana, ¿cuán dispuesto estoy yo para cumplir con la gran comisión? ¿Cuán dispuesto estoy yo a participar de las actividades evangelísticas que hay en la iglesia? ¿Cuán dispuesto estoy yo a poder abrir mi boca y decirle a aquel que uno ve, ¿verdad? En cierta forma que no tiene al Señor? ¿Cuán dispuesto estoy yo a hablarle del Señor, ¿verdad? A esas personas? Porque esto, hermano, de predicar el evangelio no es una opción. Eso es si yo quiero, si me da el tiempo, si me acuerdo, no. Esto es un mandato. Lo leímos al principio, por tanto, y fue un mandato del Señor, no es un mandato de los concilios, no es mandato de los pastores, es un mandato del Señor mismo. Por tanto, y hacer discípulos. Imagínense que los discípulos en ese momento hubiesen dicho, no, pero es que nosotros, pensando en Pedro, no, pero es que yo voy a volver a la pesca, el otro iba a volver a lo que hacía antes, y cada cual, sí, aunque cogió por su lado, pero sin hacer lo que Dios les había encomendado. Mire, usted y yo no estuviésemos aquí, o quizás, ¿verdad? De alguna manera el evangelio hubiese esparcido, pero ellos quizás se hubiesen quedado con esa mala experiencia de no haber cumplido con la voluntad del Señor, porque ellos tuvieron 3 años ahí con el Señor. Ellos pudieron ver y acercarse, estar bien cerca del Señor, y por eso fue que Dios depositó en ellos esa confianza de que predicaran el evangelio, y gloria a Dios que lo hicieron, porque el evangelio sí pudo llegar a todas las naciones. En el mundo que nos ha tocado vivir, donde quiera que vamos, donde quiera que nos encontremos, hay gente sin fe y hay gente sin esperanza. Pero entonces, en este tiempo, nos hemos acostumbrado a la corriente de este mundo, echándole la culpa a María por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Todo es María, todo es María, todo es María. Que a veces entonces somos tan insensibles a las necesidades de los demás. Pero en esta mañana Dios nos quiere recordar a que fuimos llamados. Que tomemos conciencia, hermano, que lo tomemos en serio, la gran responsabilidad que tenemos de parte del Señor. Miren, en Mateo 9,
de los versículos 35 al 38, dice de la siguiente manera. Mateo 9, del 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y a veces nosotros, ¿verdad? Quizá en un momento hemos dicho, yo quisiera ser como Jesús. Yo quisiera tener esa sensibilidad que tuvo Jesús. Yo quisiera ser, ¿verdad? En el hecho de que Jesús hablaba y la gente lo perseguía y la gente lo buscaba y Jesús sanaba a los enfermos y Jesús iba a todos los lugares, ¿verdad? Y con las limitaciones que estaban en ese tiempo, Jesús llegó a tanta gente, Jesús llegó a tantas personas, Jesús calmó tanta necesidad y dio tanta esperanza que a veces nosotros quisiéramos ser como Jesús. De hecho, la Biblia dice que cosas mayores que Jesús hizo, las haríamos nosotros. O sea, que eso es, que eso debe ser un deseo de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Esa aspiración conlleva una disposición completa y una entrega total de todo nuestro ser al Señor para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Eso conlleva un morir al yo, para que Él siga formando en nosotros su carácter y su sentir. El que nosotros podamos sentir esa compasión por las personas en necesidad nos engrandece y nos asemeja más y más a Él. Y eso, hermano, es lo que debemos procurar, ser más como Cristo, ser más como Él, manteniendo una vida en completa obediencia al Señor. Y ya para ir concluyendo, nosotros necesitamos retomar la tarea encomendada por Jesús como un asunto serio. O sea, a veces esto lo ponemos, sí, que hay que predicar el evangelio, sí, que hay que ir acá, sí, que somos enviados. Pero mire, esto es, podríamos decirlo, debido de muerte. Porque hay mucha gente que depende de que se le hable, ¿verdad? Mucha gente depende de que le diga, de que nosotros le digamos. Mucha gente está esperando por nosotros para que le podamos decir que Dios tiene la solución para sus vidas. Mucha gente de esta misma línea, ¿verdad? De esta misma área que todavía quizás no hemos alcanzado. Dios nos llama a buscar a esas personas. Dios nos llama a hablarle a esa gente, porque ciertamente también necesitan la salvación. Y es un asunto de parte de nosotros que demanda fe, que demanda responsabilidad y demanda valor. Y es verdad que a veces nos atemoriza, porque muchas veces eso es quizás la excusa más grande, ¿verdad?, que se pone, el que dirán, y si yo le hablo y me rechaza, y si yo le hablo y se burla de mí, y si yo le hablo y no quiere ir, como también hablábamos los otros días, nosotros quizás predicamos tanto, y la gente no viene o no se acerca, no se convierte. Acuérdense lo que dije al principio, Dios no nos ha llamado a convertir a nadie. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Y eso debe ser suficiente para nosotros, aunque sí a veces hay que forzar a la gente, ¿verdad?, para que entre y para que venga a la iglesia, porque los casos son particulares algunos. Pero ciertamente nuestra misión principal es predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación, olvidándonos del qué dirán, olvidándonos si la gente lo rechaza, olvidándonos quizá el vocabulario que podamos decir. Leímos en la palabra que es bien simple: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. O sea, nosotros no tenemos que rebuscar palabras, y con nuestro testimonio también, mire, le podemos decir, yo antes era así y ahora soy de esta manera porque Cristo me cambió, ahora soy libre, como cantamos en la canción. Y eso debe ser suficiente para que una persona, pero mire, esta persona yo sabía que era así, de esta manera, y ahora es así porque Cristo hizo el cambio en cada uno de nosotros. Nada, hermanos, nada nos debe de impedir de seguir hacia adelante. Hay que entender que no estamos solos.
Dios prometió estar con nosotros en todos los días hasta el fin del mundo. Y nos va a ayudar en cualquier dificultad que podamos tener. Nosotros podemos estar seguros, miren, Dios nos va a ayudar. O sea, nosotros no estamos solos en este mundo. Nosotros puede ser y parecerá ser que estamos solos, que nadie nos quiere, que la situación que estamos atravesando es una que más nadie la está pasando. Pero como dicen, si uno mira para atrás, usted va a ver que hay gente quizás que está peor. Y a eso Dios nos ha llamado. Que aunque usted esté quizás caído, aunque usted esté desanimado, Dios le pone gente detrás para que usted, con el conocimiento que tiene, mire, usted anime a esa persona y le hable a esa persona, porque en nosotros está la palabra del Señor. Y Dios por eso esta mañana nos exhorta a que continuemos hacia adelante. Y que si no estamos cumpliendo con estos desafíos, hoy es mañana de reflexión. Hoy es mañana de pensar, Señor, ¿a cuántas personas yo le he hablado de ti? ¿A cuántas personas yo le he invitado para la iglesia? ¿A cuántas personas de mi familia, de mis amigos, de mis vecinos, de compañeros de trabajo yo le he hablado de ti? Y yo creo que esta mañana el Señor, ¿verdad?, nos está llamando a esa reflexión, que si ciertamente no lo hemos hecho porque quizás todavía no hemos entendido, tenemos que saber y afirmar que Dios nos llamó a todos. Dios nos llamó a todos, desde los más niños hasta los más jóvenes, los más grandes, a todos. Los ancianos también. Mire, todos formamos parte de este gran ejército y de esta gran encomienda que el Señor nos ha hecho, como también decía el predicador el viernes. Es una tarea en términos macro, que es para todos, ¿verdad? Donde ciertamente todos y cada uno de nosotros tenemos que formar parte. Así que en esta mañana, si no estamos cumpliendo con esto, miren, Dios nos manda que nos humillemos, que oremos, que busquemos su presencia y que tomemos de Él lo que necesitemos para cumplir con la gran comisión. Y hay un cántico que le pedí a Lizzy para cantarlo en esta mañana, que es como una afirmación de esto que estamos hablando. Mire, porque como dije, el desafío más importante es qué actitud yo voy a tomar, cuán dispuesto yo estoy para hacer lo que Dios me está pidiendo. O sea, cuán dispuesto yo estoy para hacer posible que aquella persona venga a los pies del Señor. O sea, le podemos pedir al Señor, Señor, dame la palabra, dame el momento perfecto para así poder hablarle. Así que yo le pido que usted se ponga de pie en esta mañana. Y ahí usted, ¿verdad?, en su intimidad con el Señor, ahí usted va a pensar, ¿verdad?, si usted pudiera hacer un retroceso en su mente desde el momento en que Dios lo llamó a usted, desde el momento en que Dios tocó su corazón, ¿cómo estaba su vida antes de venir al Señor? ¿Cómo usted llegó aquí, no tanto a esta casa, sino a los pies del Señor? Porque quizás antes de venir aquí iba a otro sitio, ¿verdad? Pero es ese momento inicial donde usted le dijo, Señor, te acepto en mi corazón como mi Salvador. ¿Qué cambio Dios ha hecho en su vida que usted entiende que es meritorio que otros sepan, o que quizás uno que otro sepa, para que también pueda venir a los pies del Señor? Y después de ahí, cuando nos convertimos, ¿cómo ha sido su vida de ahí en adelante? El cambio que se ha hecho en su vida, la transformación que Dios ha hecho en su vida. Y usted piense, mira, eso que yo tengo, eso gozo que yo siento, lo que yo siento, me gustaría que mi familia lo experimentara, me gustaría que mis amigos lo experimentaran, me gustaría que tal o cual persona lo experimentara. Y eso es la reflexión que Dios nos quiere llevar en esta mañana, donde ciertamente Dios desea que nosotros nos entreguemos completamente a Él, entendiendo la necesidad que hay en el mundo, que somos parte del propósito de Dios para cumplir esta gran comisión, y que nos tenemos que disponer para que Dios nos use como su instrumento, porque ciertamente todos en la mano del Señor somos sus pasos y sus instrumentos.